Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir con el estudio de las anemias. Ahora vamos con la anemia megaloblástica, la anemia que sigue en frecuencia a la anemia por deficiencia de hierro, por lo tanto es muy importante que se conozcan algunos aspectos de esta enfermedad. Para empezar, la anemia megaloblástica va a presentar manifestaciones clínicas muy semejantes a la anemia ferropénica, ya que ambas son por alteraciones en algún elemento del cuerpo humano que no está siendo proporcionado o se está eliminando en exceso, y que nos va a dar una depresión en la serie roja. Vamos primero a explicar el patrón morfológico característico y vamos a entender que el impedimento de la síntesis de ácidos nucleicos está dado por la deficiencia de B12 y folato. Ambos elementos participan en el metabolismo de los ácidos nucleicos, ayudan a su síntesis, y por lo tanto una deficiencia de estos dos elementos va a dar el patrón morfológico característico con células grandes llamadas megaloblastos, ¿de acuerdo? Estas dos deficiencias pueden coexistir, tanto deficiencia de B12 como de folato, lo cual complica a veces un poco más el diagnóstico, y por lo tanto hay que aprender bien cómo se diagnostica esto. Para empezar, vamos con la historia. El término megaloblástico fue introducido por Paul Ehrlich en 1880, y utilizó este término para describir a los normoblastos que se observan en la patología. En 1926, Minot y Murphy documentaron la curación de la anemia con una dieta alta en hígado, ya que el hígado contiene grandes cantidades de B12 y de folato. En 1929, el señor Castle describe la función del factor intrínseco que interviene en el metabolismo de la vitamina B12. En 1941, Wills descubre el precursor del ácido fólico en una hoja de espinaca. Recordemos que la espinaca es alta en ácido fólico. En 1948, Fokker y Smith descubren la vitamina B12 y logran aislarla, y a partir de ese momento se comprende mejor acerca de la anemia megaloblástica. Su incidencia. En el mundo 2.000 millones de personas tienen esta anemia. El 50% de anemias megaloblásticas se pueden atribuir a deficiencia de hierro, ya que muchas veces la deficiencia de hierro comienza como una anemia megaloblástica para después volverse como una anemia microcítica. Las anemias megaloblásticas ocupan el 2 a 5% del total de las anemias, y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, el 23% de las personas que tenían anemia megaloblástica tenía también anemia perniciosa. Factores de riesgo. Mujeres en rol reproductivo están en riesgo, adultos de la tercera edad también están en riesgo, pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori también están en riesgo, pacientes que tienen cirugía bariátrica, y aunque es infrecuente en población infantil al nacimiento, un factor de riesgo en este grupo de edad es una madre lactante que no tiene buen nivel de B12 o que es vegetariana, y al momento de proporcionar la lactancia materna, la vitamina B12 no está en cantidades suficientes para que el niño tenga un desarrollo normal. En resumen, la anemia megaloblástica afecta a adultos de la mediana edad. La dosis recomendada de ácido fólico para la mujer en edad reproductiva es de 400 microgramos o 0.4 miligramos, especialmente en etapa periconcepcional. En mujeres que tuvieron hijos con defecto de tubo neural se recomienda una dosis de 4 miligramos al día los 3 meses previos a la concepción y los 3 meses después a esta, en la etapa llamada periconcepcional. Ahora vámonos con el metabolismo. La vitamina B12 y el folato participan en la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, una deficiencia de estas dos va a afectar división y maduración celular. Los trastornos producidos por carencia de folato producen megacardioblastosis. La vitamina B12 también participa en varias reacciones en la síntesis de DNA, por lo que causan el mismo efecto. Y la vitamina B12 va a intervenir también en la síntesis de mielina, y por eso es que una deficiencia de B12 puede dar síntomas neurológicos. Ahora, entrando un poco más a fondo con la vitamina B12, en el centro de su anillo se encuentra el cobalto. Su forma activa posee un grupo metilo o desoxiadenoscíclico, por lo cual recibe el nombre de cobalamina.
absorción depende de la aptocorrina y del factor intrínseco producido por las células epiteliales, por las células parietales gástricas. La aptocorrina, su función principal es el unirse al factor, a la vitamina B12 para que pueda llegar al duodeno y al yeyuno sin degradarse, y en ese momento el factor intrínseco se une a ella, pero eso ocurre hasta el yeyuno. Entonces el factor intrínseco se une a la vitamina B12 hasta el yeyuno. En presencia de un pH mayor de 6.5 y en presencia de calcio y magnesio se absorbe en el ilion terminal. En el ilion terminal es donde se va a absorber la vitamina B12, que está unida previamente en el yeyuno al factor intrínseco. Se transporta por medio de transcobalaminas en torrente sanguíneo, principalmente transcobalamina 2, ya que la 1 y la 3 sirven principalmente como reservas y son producidas como reservorio de vitamina B12 por los granulocitos. La transcobalamina 1 está saturada en 80-100% y representa la mayor proporción de B12 en plasma. En ausencia de transcobalamina 2, se va a producir anemia megaloblástica que va a requerir un tratamiento intensivo. Aquí vemos la molécula de la cobalamina o vitamina B12. Vemos que en el centro está la cobalamina en un anillo. Está el cobalto en el centro del anillo de cobalamina. Y además posee grupos desoxiadenosilmetilhidroxiciano y 5,6-dimetilbenziminazol. Y esto va a integrar la vitamina B12. Ahora, recordando un poco del metabolismo de la vitamina B12, recordarán que les dije que la aptocorrina se unía a la vitamina B12 para que no sea degradada a nivel de estómago y de duodeno, y que a nivel de yeyuno el grupo R, que es la aptocorrina, se va a despegar de la vitamina B12 y en ese momento se une el factor intrínseco. El factor intrínseco va a acompañar a la vitamina B12 durante su trayecto por el intestino delgado y en el ilion se termina absorbiendo. Aquí vemos cómo una célula obtiene la cobalamina por medio de la transcobalamina 2, que va llevándola por torrente sanguíneo, y en el momento de llegar a una célula, un receptor de transcobalamina 2 detecta esta proteína y la interna a la célula para que se lleven a cabo una serie de procesos que van a funcionar para la síntesis de ácido nucleico. Ahora, con respecto al ácido fólico. El ácido fólico va a estar integrado por dos partes, el ácido ptérico y el ácido L-glutámico. Va a estar principalmente en vegetales verdes, frutos, órganos parenquimatosos como el hígado y algunos cereales. Se encuentra en forma de poliglutamato en la dieta y deben volverse monoglutamatos para ser absorbidos en el yeyuno. Esto es por medio de la conjugasa, una enzima que se encarga de convertir el poliglutamato en monoglutamatos. Después de absorberse el ácido fólico se convierte en ácido tetrahidrofólico y por medio de la hidrofolato reductasa se convierte a su forma activa. Intracelularmente se vuelven de nuevo poliglutamatos. Hay que recordar que la síntesis de DNA se altera, pero la síntesis de ARN y proteínas se mantiene. Por esto, en la anemia megaloblástica va a haber macrocitosis por el asincronismo núcleo-citoplasma. Es decir, el núcleo va creciendo a una mayor velocidad que el citoplasma y se producen estos megaloblastos, ¿de acuerdo? Aquí vemos una molécula de ácido fólico. No es necesario que se aprendan la estructura, solamente que está integrada por un grupo tetrapteroil moletil y un ácido paraminobenzoico que está uniendo las cadenas hidrocarbonadas con el anillo de pteridina. Ahora aquí vemos cómo entra el folato a la célula y cómo interactúa con la vitamina B12 en la síntesis de ácidos nucleicos y se crean algunos compuestos que después van a servir para hacer la diferencia entre deficiencia de B12 o deficiencia de folato, que son la homocisteína y la metionina. ¿De acuerdo? Esto es importante ya que
Antes, cuando no existía la detección de vitamina B12 o de folato por medio de pruebas de laboratorio más complejas, se tenía que hacer el diferencial con estas moléculas. Ahora, la dieta contiene 5 a 30 microgramos de B12, pero el organismo solo va a absorber 1 a 5 microgramos de esto. El organismo contiene 3.000 a 5.000 microgramos de B12, del cual el 20 al 50% está en el hígado. Los requerimientos diarios de B12 van de 0.6 a 1.2 microgramos. Es por esto que pacientes con defectos en la absorción de B12 tardan mucho tiempo en desarrollar la anemia megaloblástica, ya que el organismo contiene una muy alta cantidad de vitamina B12, quedamos que dan de 3.000 a 5.000 microgramos. El ácido fólico en una dieta bien balanceada aporta entre 500 a 700 microgramos al día. Durante la cocción de los alimentos se puede destruir el ácido fólico, por eso es importante que no se tengan que cocer los alimentos que aportarían ácido fólico. Por ejemplo, ahora que se implementaron a las tortillas, pues es bueno a veces consumirlas que no estén fritas o en chilaquiles o algo así, ¿no? Órgano de almacenamiento de folato es el hígado, y normalmente el organismo necesita entre 50 a 200 microgramos de ácido fólico al momento de la etapa, sobre todo periconcepcional, que es la etapa donde hay mayor riesgo de problemas por deficiencia de folato. Ahora, como quedamos en la anemia ferropénica, todo es una secuencia y no ocurre de repente. La secuencia de eventos que desencadenan deficiencia de folato van a ser bajos niveles de folato sérico. Después de esto se van a producir neutrófilos polisegmentados. Después va a haber reducción de folato intraeritrocitario. Va a haber excreción de ácido forminoaminoglutámico después de una carga de histidina. Esta es una prueba que también antes se utilizaba. Macrocitosis también puede haber, ya como un evento avanzado, y es cuando generalmente se hace el diagnóstico. En la médula ósea va a haber producción megacarioblástica. La anemia suele aparecer 4 meses después de la deficiencia de folato. Entonces, como quedamos, no es un evento que suceda de repente. Ahora, consideraciones clínicas. La enfermedad es lenta. No, como quedamos, no es súbita. No es de que de hoy a mañana ya le dio anemia y hubo un descontrol metabólico impresionante. No. Todo sigue una secuencia de pasos. La fatiga y el dolor abdominal son síntomas frecuentes en esta anemia. Puede haber diarrea crónica, úlceras orales, queilitis, ardor en la lengua enrojecida, lisa, brillante y dolorosa. Puede haber dolor óseo en el brazo sobre todo y fiebre en casos muy avanzados. Palidez mucocutánea suele ser síntoma de anemia megaloblástica, hipotiroidismo o insuficiencia renal crónica. Leucopenia y trombocitopenia leve pueden pasar desapercibidas y menos del 10% presentarán hemorragia o fiebre. 41.8 años en promedio en México es la edad de presentación de la anemia megaloblástica. Ahora, el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial no es específico, pero puede orientar. La deficiencia de B12 va a presentar principalmente cambios neurológicos. Puede haber un síndrome de degeneración combinada severa, que es un síndrome medular de tipo posterolateral. Entonces el paciente va a tener alteración de vibración, tacto fino, presión y propiocepción. Además de que puede tener algunos problemas motores si hay afectación del tracto corticoespinal lateral, que cede a administración de B12. Entonces, si tiene un paciente con un cuadro que ustedes sospechan que es un síndrome de degeneración combinada severa, porque se presenta como un síndrome medular posterolateral, si ustedes administran B12 y cede, es que este era el problema. Ahora, deficiencia de folato generalmente puede tener síntomas gastrointestinales, aunque esto es mucho menos específico que los síntomas neurológicos de la deficiencia de vitamina B12. Aquí vemos un cuadro de frecuencias publicado por el IMSS de pacientes con anemia megaloblástica. El 100% tenía palidez, astenia, hipodinamia, 93% pérdida de peso, 72% diarrea y vómito, dolor epigástrico y edema. La verdad no llegaron a resultados concluyentes. Fiebre tenía el 53%. Y así vemos
otros valores, por ejemplo anemia 100%, obviamente para su diagnóstico, ¿no? Pero esto me interesa, la trombocitopenia y leucopenia. Hay que saber diferenciar entre una anemia megaloblástica y una anemia plástica, ya que generalmente llegan a ser controversiales una anemia megaloblástica grave de una anemia plástica de inicio, ya que ambos pueden presentar depresión de las líneas celulares. Sin embargo, la anemia megaloblástica va a presentar un ancho de distribución eritrocitaria amplio, ya que van a estar formándose tanto eritrocitos normales como anormales, y en la anemia plástica no. Ahora, anemia por deficiencia de B12. La principal causa va a ser por malabsorción. La anemia perniciosa es la causa más común. Hay varios tipos de anemia perniciosa. Hay aquella en la que hay atrofia de células parietales de mucosa gástrica, por ejemplo en tiroiditis, diabetes mellitus 1 o colitis ulcerativa crónica idiopática, que van a ser detectados como anticuerpos tanto de tipo neutralizante como de tipo precipitante. Los neutralizantes van a atacar directamente al factor intrínseco, y los precipitantes van a atacar al complejo factor intrínseco vitamina B12. La anemia perniciosa es frecuente en pacientes con grupos sanguíneos de tipo A o que tienen un HLA A3, A7, A12, pacientes del norte de Europa, pacientes con antecedentes de enfermedad, y también se ha visto en pacientes con características físicas especiales como piel blanca, ojos azules, pabellones auriculares grandes, hombros anchos y canicie precoz. En la gastrectomía total, en 5 a 7 años posteriores a la cirugía, casi siempre surge deficiencia de vitamina B12. En gastrectomía parcial, solo 5% desarrollan este padecimiento. Ahora, manifestaciones clínicas, quedamos que las más importantes y distintivas son las neurológicas, aunque también puede haber digestivas, psiquiátricas o cardiovasculares. Ahora, anemia por deficiencia de folato. La etiología es generalmente por una dieta insuficiente. Hay defecto de absorción y aumento de requerimientos. Cualquiera de estas dos también puede dar anemia por deficiencia de folato. Es más frecuente que la deficiencia de vitamina B12, y esto es por la reserva de ácido fólico es muy pequeña. En pacientes que tienen dietas de puro té y pan o solo alimentos cocidos, puede llevar a esta deficiencia. Ancianos, alcohólicos y lactantes son un grupo de riesgo, y personas con nutrición parenteral y hemodiálisis también llegan a presentar esta deficiencia. En el embarazo, los requerimientos de folato aumentan de 8 a 10 veces. La anemia suele aparecer en segundo trimestre del embarazo. El 10% de mujeres embarazadas presentan anemia por deficiencia de folato y solo el 1% se diagnostica. En trastornos hemolíticos graves, metotrexato o dermatitis exfoliativa también puede verse anemia megaloblástica. Y ahora que recordemos que el metotrexato es un inhibidor de la tetrahidrofolato reductasa, y por lo tanto no hay una síntesis de la forma activa del ácido fólico. En defectos de la absorción intestinal grave, como por ejemplo en el sprue celíaco o la enfermedad celíaca como tal, o entre otros, puede existir también deficiencia de folato. Aquí vemos una tabla con las causas más frecuentes. No voy a mencionar todas, solamente es para que se observen algunas especiales. Ya vimos las más frecuentes. Ahora, el cuadro hematológico. En anemia megaloblástica, la serie roja va a tener células más grandes, la cromatina nuclear va a ser laxa y dispersa, y la relación núcleo-citoplasma, como ya les había mencionado, va a estar alterada. El déficit de B12 impide el ingreso de folato a la célula y reduciendo la síntesis de timidilato sintetasa. Puede haber anisocitosis y poiquilocitosis. Recordemos que la anisocitosis es alteración en el tamaño y poiquilocitosis alteración en la forma. El volumen corpuscular medio va a ser mayor de 100 fentolitros, por lo cual va a ser una anemia macrocítica. En la serie blanca puede haber leucopenia y neutrófilos hipersegmentados, llamados también macropolicitos. Y puede haber bandas y metamielocitos gigantes en médula ósea. Puede llegar a haber plaquetopenia en el 8% de pacientes. La médula ósea puede ser hipercelular de serie roja. Va a haber pronormoblastos y normoblastos basófilos con gran tamaño, basofilia del citoplasma con halo perinuclear. La bilirrubina, hierro y ferritina pueden estar ligeramente elevados, aunque esto es menos frecuente, y la lactato deshidrogenasa también se puede elevar. Ahora aquí vemos un frotis de sangre de un paciente con anemia megaloblástica.
En la imagen A vemos un aspirado de médula ósea. En la imagen B vemos una biopsia de hueso. En la imagen C vamos a ver un frotis de sangre periférica. En la imagen D se ve un eritrocito en hematopoiesis normal. Y vemos que en el grupo E se ve un metamielocito gigante y un neutrófilo en banda. Vemos que los eritroblastos son grandes, pueden verse normoblastos grandes o macrovalocitosis, y incluso se ven neutrófilos hipersegmentados. Vemos al ladito de la letra F un neutrófilo hipersegmentado característico de esta enfermedad. Ahora, otras causas de anemia megaloblástica son anemia perniciosa juvenil, deficiencia anormal de B12, secreción inadecuada de factor intrínseco, deficiencia de trascobalamina 2, enfermedad pancreática como una pancreatitis crónica o deficiencia en la dieta, en alcohólicos, vegetarianos estrictos o pacientes que tienen enfermedad mental y tienen alteraciones de la alimentación. Ahora, hay casos ya no reportados tan comúnmente, pero que llegan a presentarse, de anemia megaloblástica aguda, y esto es principalmente por una exposición a óxido nitroso mayor de 6 horas con inicio de síntomas antes de las 24, y esto tiene causa por destrucción de la metionina transferasa que interviene en el metabolismo de la vitamina B12. Se presenta en pocos días acompañada de leucopenia y trombocitopenia con leve descenso de los valores de la serie roja. Y se suele pensar que el cuadro puede ser autoinmunitario, como una anemia hemolítica autoinmune, y se muestran cuadros típicos de anemia megaloblástica. Entonces hay que hacer el diferencial, y esto es principalmente con la medición de B12 y el antecedente de exposición a óxido nitroso. Algunos fármacos que causan anemia megaloblástica son metotrexato, pirimetamina, trimetoprim, sulfasalacina, triamtereno, inhibidores de ribonucleótidos como citarabina o hidroxiurea, que son utilizados como antineoplásicos en el tratamiento de algunas leucemias, antimetabolitos análogos a las purinas como 6-mecaptopurina, 6-tioguanina, la azathiopurina y el aciclovir, análogos de pirimidina como el 5-fluoruracilo, el 5-fluorodesoxiuridina y la acidobudina, que se utilizaba para el tratamiento del VIH. Interfieren con el metabolismo de ácido fólico, anticonvulsivantes como la difenilidantoína, el fenobarbital, el óxido nitroso y los anticonceptivos. Y fármacos que intervienen con la absorción de cobalamina son neomicina, colchicina, arsénico y fenformin. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico debe ser tanto clínico y laboratorio, como frotis de sangre, medición de B12 y folato. Otras causas que se deben descartar es que el alcohol, por ejemplo, en 4B revierte la macrocitosis. El hipotiroidismo, embarazo y periodo neonatal también aumentan el BSM, el volumen corpuscular medio, por lo tanto pueden dar macrocitosis, pero esta no megaloblástica. La macrocitosis más policromatofilia más reticulocitosis hacen el diagnóstico de hemólisis. La aciduria metilmalónica mayor a 300 hace sospechar de deficiencia de B12, aunque esto ya no es muy usado. En pacientes con deficiencia de folato se usaba la prueba de la L-histidina y se medía el FIGLU en orina, aunque esto ya la verdad no se usa. Otras cosas que se usaban eran lo que les decía de la homocisteína y el ácido metilmalónico, en la que en la deficiencia de B12 había elevación del ácido metilmalónico, y si había deficiencia de B12 también se elevaba homocisteína. A deficiencia de folato, que si había deficiencia de folato solo se elevaba la homocisteína. Ahora, algunas cosas que pueden dar falso positivo o falso negativo se muestran en esta tabla. La verdad no voy a adentrarme mucho, ya que son cosas muy de hematólogo esto. Aquí vemos los valores normales de la anemia megaloblástica para su diagnóstico, los valores de cobalamina, de folato, así como del ácido metilmalónico y de la homocisteína. Ahora, con respecto al tratamiento,
La deficiencia de vitamina B12 siempre se debe dar con tratamiento parenteral por vía intramuscular con ciano o hidroxicobalamina de 2 a 5 microgramos van a revertir la megaloblastosis. Se suelen utilizar dosis de 100 microgramos al día por 2 o 3 semanas, después 1000 microgramos una vez a la semana durante un mes y al final es 1000 microgramos cada mes cuando hay defectos en la absorción. En síntomas neurológicos se deben dar 1000 microgramos cada 2 semanas por 6 meses. En deficiencia de transcobalamina 2 se debe dar el mismo régimen anterior pero por toda la vida, ya que como les mencioné, el tratamiento es muy intensivo. Ahora, deficiencia de folato. El tratamiento de la deficiencia de folato es por vía oral, a diferencia de la deficiencia de B12. Se dan 5 a 15 miligramos por vía oral. Se corrige la megaloblastosis en 8 a 12 horas. Hay leucopenia y trombocitopenia que se corrigen en días. Y los macropolicitos desaparecen en 2 semanas. Recuerden que los macropolicitos serán los neutrófilos hipersegmentados. Esto se debe dar 4 semanas más después de normalizar los laboratorios y después ciclos de 5 a 10 días cada mes en casos muy severos. El ácido folínico, que es la dosis intravenosa de 6 a 25 cada 8 horas, se utiliza cuando hay 3 escenarios. Cuando hay deficiencia en la absorción por alguna enfermedad como CUSI, un CUSI o una enfermedad de Crohn muy grave. En terapia de rescate después de dosis intermedias o altas de metotrexato, por ejemplo en tratamiento de algunas neoplasias o en un tratamiento muy intensivo de artritis reumatoide, o ante el uso de dosis altas de pirimetamina en toxoplasmosis, por ejemplo en toxoplasmosis cerebral, pues se debe dar un ácido folínico en caso de que se piense de que hay una anemia megaloblástica muy grave. Ahora, esta es una imagen que nos refleja lo que pasaba antes cuando no se sabía del folato. El folato es importantísimo en el cierre del tubo neural durante la embriogénesis. Cuando no hay un aporte suficiente de folato, ocurren estas malformaciones del sistema nervioso como la mielomeningocele o la raquisquisis. Y todo esto se puede prevenir solamente dando dosis correctas de ácido fólico, que recordemos eran 400 microgramos al día en una mujer en etapa reproductiva. Ahora, anemias dimórficas. Son anemias que presentan por deficiencia de B12 o folato más deficiencia de hierro. El volumen corpuscular medio generalmente es elevado, aunque hay hipocromía. Esto se puede diagnosticar ya que al tratar una anemia, ya sea la de hierro o la megaloblástica, no se corrige y generalmente estos pacientes presentan una mejoría en los valores del laboratorio, pero se vuelven a estancar en una meseta y no se llega jamás a la normalidad hasta que se corrigen las dos deficiencias. Ahora, transfusión de plaquetas globulares. ¿Cuándo se deben transfundir estos pacientes con anemia megaloblástica? Pues generalmente es cuando la hemoglobina es menor de 8 o cuando hay una alteración cardiopulmonar importante, en insuficiencia cardíaca congestiva o en hipoxia severa. Se da un paquete globular con filtro para leucocitos en posición semi-Fowler lentamente precalentado para producir vasodilatación y al final dar diuréticos para la sobrecompensación de volumen. ¿De acuerdo? Y eso es todo por ahora. Espero les haya servido el video. Les mando mis mejores deseos. Ya casi acaba el año, entonces pues espero se la pasen muy bien en las fiestas. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.